Saludos cordiales, estudiantes. El día de hoy vamos a platicar sobre el acto y la potencia, dos tópicos que ocupan un lugar especial en el sistema aristotélico tomista, dado que responden no solamente a problemas de la filosofía de la naturaleza, eh, sino también a los temas de la explicación metafísica de la realidad. Ya ustedes hicieron un trabajo de investigación viendo a lo largo de la historia de la filosofía cómo es que se ha dado este problema y cómo se ha ido tematizando. Pudieron encontrar, obviamente, el origen al menos del problema en Occidente con el filósofo em, Parménides, quien establecía una especie de monismo negando todo movimiento. Y bueno, ante esta ante las dificultades que surgen de esta posición monista, se contrapone las categorías de acto y potencia del filósofo Aristóteles, que buscan entender la dinámica del universo, pero también su estática, a través de el paso de una cosa a otra que vendrían a ser los correspondientes a el término de potencia y acto. Comencemos tomando en cuenta la noción de cada uno de estos dos conceptos. Primero, una noción de potencia. La tenemos que entender como capacidad de tener una perfección, así como dos seres vivos tienen capacidades de perfeccionarse cada uno de acuerdo a su región del ser, a su propia naturaleza, a sus propias características esenciales. Bueno, aún así, aunque es algo general de todos los entes, cada ente en particular va a tener la posibilidad de o más que posibilidad, va a tener esa capacidad de alcanzar determinada perfección. Aquí en esta diapositiva tienen ustedes la foto de una suricata y de un niño mexicano con una historia interesante de ser un genio admitido en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, la UNAM, para estudiar ya la universidad a su temprana edad. Bueno, aquí hay una diferencia entre las capacidades de cada uno. La suricata jamás va a poder llegar a la universidad como si fuese un estudiante, dado que no tiene la capacidad de recibir la perfección de el desarrollo de una inteligencia bajo una lógica matemática humana. Podría entender quizás de términos de lo mayor y lo menor, en la medida de lo posible que tiene que tener información para decidir si huye o se queda, si está en un peligro muy grande o puede sortear el peligro peleando, etcétera. Cuenta con una perfección cierta de cierta posesión de datos em, de consideración numérica, pero no se comparan a las perfecciones en cuanto a conocimientos que pueda lograr este niño mexicano en la UNAM, porque él podrá resolver problemas matemáticos, eh, aunque no supiera, pero lo puede aprender gracias a que su propia naturaleza lo capacita para comprender el mundo de la matemática.
Entonces, con esto nos tiene que quedar algo claro, que aunque todos los entes tienen potencias, no son potencias totalmente abiertas o con una capacidad infinita, sino más bien son potencias bien delimitadas por el ser de cada ente en particular. Ahora hablemos de la noción de acto. El acto entendemos que es la perfección que posee un sujeto. Esta perfección es eh, es un aspecto de las cosas por lo cual nosotros podemos entender que posee características que lo perfeccionan, así como una piedra puede recibir características de trabajo manual, trabajo artístico, que le dotan de una perfección eh, estética y cultural a grandes rasgos, como creación cultural, para poder ser un monolito, una piedra representativa, una piedra con significado, una escultura, como pueden verlo aquí por la foto de la cabeza olmeca. La piedra, ¿sí? La piedra de basalto, la piedra de granito con la cual fue elaborada, tenía la capacidad de recibir la perfección de una forma escultural, ¿sí? De una forma eh, cultural, cultual, determinada, y en esa potencialidad latente nosotros encontramos que es necesaria la actuación de un agente externo, al menos en este caso, para que esa piedra reciba la actualización de su posibilidad o de su potencialidad. Potencialmente puede llegar a ser una escultura, el escultor ejerce su acción, su actividad, y entonces dota de una perfección a esa piedra, haciéndola mediante sus movimientos artísticos, su efecto manual, ¿sí? Haciendo de esa piedra una escultura. Y entonces diríamos que la piedra ha recibido una perfección, la perfección de ser esculpida, de ser transformada, ¿sí? En una obra cultural. Así como también una semilla puede recibir la perfección de formar un árbol. Aquí ojo que la actualización de esa semilla para que logre crecer y formar el árbol no es algo únicamente interno de la propia semilla, sino depende de la participación de los otros agentes que le permiten llegar a ser y que le permiten poseer esa actualidad. La actualidad realmente es un concepto que lo tenemos que entender en su manera más genérica, ¿sí? Aunque pudiéramos llegar eh, a participar del discurso de la biología y de la botánica al especificar verdaderamente verdaderamente y precisamente cuáles son las características de un árbol, bueno, de una planta para empezar a ser considerada un árbol. Pero aquí nos vamos a manejar únicamente bajo esos aspectos generales. La semilla puede llegar a ser un árbol por la participación de agentes externos, el clima, eh, los nutrientes en el suelo, las condiciones propias del espacio para crecer y llegar a ser
un árbol completo. Bueno, todas esas características van actualizando a la semilla hasta que llegue a tener posesión de esa perfección que es ser un árbol. No es lo mismo el ser de una semilla que el ser de un árbol. El ser del árbol posee más características, más accidentes, sobre todo accidentes de cualidad y de cantidad, que lo hacen totalmente diferente al de una semilla, ¿no? Podemos distinguir muy bien un árbol de una semilla tan solo por sus accidentes de cualidad y de cantidad. El árbol los posee más de estos accidentes y la semilla posee menos. Tenemos que tomar algunas consideraciones generales de estos dos términos y me permití juntar estos dos temas porque son parte de esta unidad temática para poder entender una dicotomía más en la estructura del universo. Ya estamos, creo que, un poco acostumbrados a siempre tener esas dicotomías, ¿no? Como esos pares de conceptos. Y bueno, este es uno muy importante que no podríamos dejar de considerarlo en, como unidad, ¿no? Aunque sean dos, pero son dos categorías que se aplican hacia el mismo problema de raíz. Bueno, la primera consideración que tenemos que tener es que la potencia es distinta al acto. Por las nociones que ya describimos anteriormente, yo creo que nos debe de quedar muy, muy claro que son diferentes, aunque en parte se parecen, como lo vamos a ver más adelante, porque la potencialidad no es pura posibilidad, no es virtualidad, sino más bien es un rasgo que tiene cierto grado de actualidad que sirve de enganche para poder recibir la perfección completa, ¿sí? Pero aunque la potencia tiene cierta actualidad, aún así tenemos que declarar que son diferentes. Luego, el acto y la potencia son principios o aspectos de las cosas. Esto es muy importante porque no debemos perder eh, la consideración de que no vamos a poder encontrar acto y potencia puros en la naturaleza, en el universo. Si acaso pudiésemos incluir en el discurso a la divinidad, pues podríamos decir quizás que la unidad, que la divinidad sí sería el único acto puro. Pero bueno, en consideración de todos los demás entes, tenemos que decir que el acto y potencia son principios de las cosas, están en las cosas eh, como parte de esa estructura general de la realidad. No tendríamos maneras, ni siquiera ayudándonos de las ciencias experimentales, de poder eh, extraer y separar el acto y la potencia, porque están implícitas en cada ente particular. Ahora, siguiente consideración. Potencia es al acto como lo imperfecto a lo perfecto. Si dijimos que la potencia es capacidad de recibir perfección, el acto es la posesión de esa perfección y en efecto es una imperfección que se perfecciona. Así como tienen aquí esta imagen, ¿sí? Son dos vasos, tendríamos que decir es un mismo vaso, solamente que en dos momentos. Un momento en el cual el vaso apenas está siendo llenado hasta cierta cantidad y un segundo momento en el que el vaso ha sido llenado hasta cierta
cantidad. Es una perfección que ha recibido el vaso de contener un líquido determinado, que podríamos postular quizá que es agua, pero eso no nos interesa, sino más bien nos sirve para ejemplificar cómo se pasa de la imperfección a la perfección. El que un vaso esté lleno es un signo de perfección, evidentemente que lo es, porque enriquece las eh, enriquece el ser del ente en cuestión. Un vaso vacío no tiene el mismo valor en todos los sentidos que un vaso lleno. Y por lo tanto estaríamos afirmando de nivel general que sí, es más perfecto un vaso lleno que un vaso vacío. En tanto que aquello con lo que se llene enriquece el ser y las capacidades de utilidad que pueda tener. Siguiente y última consideración, la potencia no es solo privación de acto, sino, como les decía, es capacidad real de la perfección. Como les dije hace un momento, para que una potencia verdaderamente sea posible, verdaderamente esté inherente en un ente en particular, esa potencia debe de tener cierta actualidad o debe estar, como les dije hace un rato, enganchada con la propia esencia para que pueda recibir su actualidad. Porque de lo contrario, si la potencia no estuviera anclada a la naturaleza del ente en cuestión, pues el ente tendría potencias infinitas, no estarían limitadas por su naturaleza o por su esencia. Y evidentemente por la experiencia nos damos cuenta que eso es imposible. Toda potencia se enmarca en los límites de la esencia o de la naturaleza de cada ente en particular. Ahora hablemos de la potencia. Tenemos que distinguir en nuestro sistema aristotélico tomista entre potencia activa y potencia pasiva. La potencia activa es la capacidad de obrar. Sí, con eso basta que ustedes se lo aprendan. Potencia activa, capacidad de obrar. Potencia pasiva, capacidad de recibir. Y aquí esta distinción nos ayuda mucho precisamente por lo que les decía hace unas diapositivas, de que la potencia tiene cierta actualidad. Y de esto se trata la potencia activa, en cierto sentido, y de un modo más claro, porque la potencia activa, al ser capacidad de obrar, significa que tiene posesión de algo que puede incidir en otro, ¿sí? En otro ente. Y esta posesión, el poseer algo es lo que le permite, ¿sí? Tener esa potencia de obrar. Si ustedes tienen 10,000 pesos, tienen la potencia activa de comprar. Y evidentemente la tienda o el negocio al cual ustedes vayan a comprar tienen la potencia pasiva de recibir su compra, de recibir su dinero. Sigamos con la potencia activa. Decíamos que tiene más bien carácter de acto porque nos quedaba un poquito más claro cómo es que para poder hacer hay que tener.
la capacidad de obrar surge de de la posesión, ¿sí? De la actualidad de ciertas cosas, como el ejemplo. Si tú tienes dinero, puedes comprar. Tienes la capacidad de hacer transacciones económicas, de entregar tu dinero o de cambiar tu dinero. Pero también tendríamos que anotar que la capacidad de esta potencia no le otorga ni toda la actualidad ni toda la potencialidad. No es que sea un estado intermedio, sino más bien es esta potencia revestida bajo posibilidad de actuar. Ahora, la potencia pasiva es capacidad de recibir. Y tenemos varias categorías metafísicas que que nos van a servir para ejemplificar cómo es que se da, al menos en el esquema aristotélico tomista, las potencias pasivas. La capacidad de recibir que podemos encontrar en la naturaleza tiene em, en su sentido más eh, primario y abstracto, una primera determinación que solamente la vamos a poder lograr hacer conceptualmente. Y esta determinación de la potencia pasiva se da entre la materia prima y la forma substancial. Recuerden que la materia prima solamente existe en el intelecto, ¿sí? Como un concepto, porque la materia prima sería la materia sin la forma. Y en la naturaleza jamás nos vamos a encontrar una materia que no tenga una forma substancial determinada. Sin embargo, conceptualmente nosotros distinguimos que primero hay una materia prima y después una forma substancial. Y aquí vemos cómo la materia prima tiene la capacidad de recibir una perfección, ¿sí? Toda materia tiene la capacidad de recibir la determinación de una forma substancial. Y estas determinaciones son perfecciones, porque la materia prima que es pura potencialidad, porque puede llegar a ser cualquier cosa bajo los términos aristotélicos, es necesaria que sea limitada con la forma substancial. ¿Sí? La forma substancial lo que va a hacer en la materia prima es limitarla, delimitarla, dotarla de una esencia, de una naturaleza. Y entonces la materia prima, la materia informe, la materia indeterminada, recibe determinación, recibe todas las características accidentales fruto de esa determinación de la forma substancial. Siguiente relación, que es la que se da entre la sustancia y los accidentes. Aquí tenemos que entender que la sustancia es esta capacidad de recibir, ¿sí? La sustancia es potencialidad, en tanto que la substancia es una unidad sobre la cual
descansan o son soportadas cada una de las perfecciones que se dan en los accidentes. El color, la forma, el tamaño, eh, el lugar en el que esté una cosa, son accidentes que recaen en una sustancia. Así como un vaso puede tener un color u otro, antes de todo eso debe haber un vaso para poder recibir el accidente del color o el accidente de la cantidad. Ya debe estar determinado un, una una proporción del material para una unidad del vaso. De modo que primero debemos entender que la sustancia como substrato es potencialidad pasiva y los accidentes que van a revestir a cada ente van a constituir su actualización. Los accidentes van a ser actualizaciones, perfecciones de las formas substanciales, de las sustancias. La siguiente y última determinación que nos puede ayudar a pensar a la potencia pasiva es la que se da entre la esencia y el acto de ser. Recuerden cuál es la definición de esencia. Aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Cuando nosotros hablamos de que hay esencias, estamos diciendo que son una serie de características inherentes a cada ente que lo hacen ser lo que es. Sin embargo, esencia no significa o no incluye el término de acto de ser, sino más bien la esencia son aquellas determinaciones, aquella lista de características y el acto de ser va a actualizar esas características, las va a hacer presentes, las va a mantener, de modo que nuestro intelecto pueda entender que hay cosas que están siendo. La computadora, cuya esencia, que posee la esencia de la computadora, recibe a cada segundo la actualidad de acto de ser. Y al tener posesión del acto de ser, su esencia se sigue actualizando y entonces cada segundo que está pasando durante estos minutos de la grabación, cada segundo la computadora está siendo computadora, está teniendo posesión, está siendo actual su esencialidad de ser computadora. Entonces, tendríamos que mencionar que estas dos categorías también cumplen el criterio de potencia pasiva como capacidad de recibir, porque la esencia, que son esas características, pueden recibir el, el- la perfección del acto de ser que le permite prolongar su existencia en el tiempo. Ok, ahora hablemos de la prioridad del acto. Tenemos que decir que hay una prioridad de perfección en el acto. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Tomás Alvira y Melendo, que cada cosa es perfecta en cuanto está en acto e imperfecta en cuanto
está en potencia. Y en efecto, para que una cosa esté en potencia, para que algo sea imperfecto, primero debe ser algo. Entonces, lo primero que es un ente actualizado. Y en la medida de sus actualizaciones, les son dadas sus potencialidades. Aunque el acto, es más bien el acto anterior a la potencia, dado que es la actualidad la que posibilita la potencialidad. Así como ustedes son seminaristas en la actualidad y esa actualidad de ser seminaristas les permite ser en potencia miembros del orden sacerdotal. Es decir, esa potencialidad que tienen ustedes está dada gracias a que tienen la posesión de un estado que llamamos de ser seminarista. Ahora, el acto también tiene una prioridad cognoscitiva porque toda potencia se conoce por su acto. Esto se da obviamente en un segundo momento. Nos damos cuenta en las cosas una vez que vemos ese paso de la potencia al acto. Y entonces ponemos más atención y vamos dándonos cuenta de cómo es que se da el proceso. Entonces vemos que si algo cambió, es que primero hubo cierta actualidad y después se recibió cierta perfección. Pero de suyo, nosotros conocemos el acto y posteriormente que nuestro intelecto se centra con mucha atención en el fenómeno, en el ente, entonces somos capaces de distinguir qué ha pasado en ese ente para recibir esa actualización, esa perfección. Y entonces ya distinguimos, la oruga pasó a mariposa. Pero yo conocí primero siendo totalmente oruga a la oruga y después conocí totalmente siendo mariposa a la mariposa. Eran algo al momento de conocerlo. Solamente cuando nuestro intelecto pone atención al fenómeno es capaz de entonces distinguir, a ver, primero, esta es su posesión actual, esta es su perfección que le posibilita llegar a ser esto otro. La oruga está siendo oruga, está teniendo esa actualidad y esa actualidad es lo que le permite tener la potencialidad de llegar a ser una mariposa. Pero evidentemente lo que nuestro intelecto conoció o conoce es que están siendo algo, que la oruga está siendo oruga, que está teniendo la actualidad de oruga, de ser oruga. Y esto le da la capacidad de llegar a ser mariposa, ¿no? Pero aún así, lo que primero conoce nuestro intelecto es la actualidad. Ok, ¿cuál es el siguiente aspecto de la prioridad del acto? Bueno, es la prioridad causal, que tiene que ver mucho con lo que ya dijimos anteriormente, porque dice el manual de metafísica que nada obra si no está en acto. Y ya vimos algunos ejemplos de ello. Eh, esto es prácticamente solamente de ejemplo, ¿no? Para que algo sea, debe ser algo primero. Para que ustedes sean sacerdotes, deben primero ser seminaristas. Para que ustedes puedan correr, deben, eh, deben tener al menos extremidades, ¿no? De algún tipo con la capacidad de correr. Para que ustedes piensen,
deben tener la posesión, evidentemente, de un sistema nervioso central. O sea, es necesario que para que se pueda hacer, primero se sea algo. Y última consideración respecto de la prioridad del acto, bueno, es la prioridad temporal. Y dice Tomás Melendo y Alvira que una cosa antes de adquirir una perfección se encuentra en potencia. Primero habíamos dicho que, bueno, el acto es previo a toda perfección. Para que cualquier cosa que está en potencia debe ser primero que está en acto, ¿no? Por lo tanto, es más perfecto el acto que la potencia. El acto es el fundamento de la potencia. Luego dijimos que la prioridad era cognoscitiva, porque nosotros conocemos las cosas en su actualidad, no en su potencialidad, sino hasta después que ponemos atención y ya podemos distinguirlo. Pero de entrada siempre conocemos a las cosas en su actualidad. Y a la vez, como siguiendo este mismo orden, hay en los nexos causales, hay necesariamente que reconocer que primero, cualquier cosa que ocurra, ocurre porque es, ¿no? Entonces, eh, la causa de las cosas debe ser en acto, ¿sí? Para poder ser causa de las cosas. Se debe ser algo para poder causar. Y evidentemente esto nos lleva a la conclusión de que el acto tiene una prioridad temporal en cuanto a que primero, hay un primero y hay un segundo, y lo primero es tener una perfección para que en un segundo momento se pueda actualizar una potencialidad, ¿no? Siguiente lámina. La relación entre el acto y potencia. Fíjense que en efecto, en la realidad nosotros nos vamos a dar cuenta que el acto y la potencia se dan como dos categorías muy bien. Los invito a ustedes a analizar cualquier fenómeno físico, incluso, bueno, sobre todo a nivel físico, y reconocer a través de estas dos categorías de acto y potencia, los invito a reconocer esa estructura de la realidad, del cambio, de las capacidades de recibir perfecciones, de esas capacidades de obrar en otros entes para perfeccionar. Y se van a dar cuenta que en efecto así se dan las cosas. Ahora bien, bueno, dice la diapositiva, la finitud del ente, surcada por múltiples composiciones, se resuelve en uno de los muchos modos en los que se articula la realidad análoga de acto y potencia. Piensen ustedes en todos los cambios que puede surgir un artículo de uso eh, en el día, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en la comida. No sé, eh, puede ser quizá una fruta en el árbol, ¿m? En la mañana, cortada a mediodía y puesta y servida en la comida de ustedes, ya no como una fruta, sino como ingrediente en un platillo, y que finalmente termina siendo dividida, fraccionada en nutrientes que son absorbidos por el cuerpo humano. Y todo eso, toda esa transformación material de una fruta, desde su estado primario en un árbol hasta su digestión en el cuerpo humano, se puede explicar gracias a los conceptos de acto y potencia, porque la fruta, desde que estaba en el árbol, esa actualidad de ser fruta en el árbol, ya le dota de la potencialidad de llegar a ser alimento, de llegar a ser fuente de nutrición para seres vivos. Y bueno, así como este pequeño ejemplo, ustedes pueden encontrar, si se ponen a meditar en cualquier ente, van a encontrar que todos cumplen esta dinámica del paso entre acto y potencia.
Bueno, entonces tendríamos que decir que son principios que se unen para constituir a las cosas. No es que sean algo por sí mismas, sino más bien se dan en las cosas y tanto se dan que las constituyen, ¿sí? A través de estas dos categorías, recuerden, podemos explicar a esa realidad. La potencia es el sujeto en el que en que se recibe el acto. Esto también es cierto porque la potencia es, recuerden, capacidad de recibir. Y capacidad de recibir tiene que ver con que haya quien reciba. Si no hay quien reciba, pues jamás se va a poder recibir, ¿no? Porque no hay un qué o no hay un quien reciba. Si yo tengo la perfección del color, pero no tengo quizá un objeto con la capacidad de ser coloreado, pues yo podré tener color, pero jamás podré llegar a la actualidad de tener un objeto coloreado, si no tengo previamente un objeto con la capacidad de recibir el color. Entonces, es muy importante considerar que la potencia también es sujeto, porque todo acto es un acto que recae en un sujeto, ¿sí? Que actualiza un sujeto. Por lo tanto, el sujeto en sentido genérico es también potencialidad. Luego, el acto es limitado por la potencia que lo recibe. Esto es cierto. No todo acto es infinito. Si acaso pudiéramos incluir a la divinidad en el discurso, como les he dicho, bueno, ya sería una consideración extra que tendríamos que hacer. Pero en sentido general, de modo natural, encontramos que el acto siempre es limitado por la potencia que lo recibe, así como el niño que ya estudia en la UNAM o que estudiaba en la UNAM, recibe la actualización de eh, conocer la resolución de ciertos problemas físicos o matemáticos, ¿sí? Esto es limitado por la potencia propia de la condición humana. Es decir, él no va a poder quizá recibir un conocimiento como el que tendrían, por ejemplo, bajo el esquema aristotélico, bueno, aristotélico tomista, no podría recibir una actualización de conocimiento como lo tiene Dios, ¿no? Como tiene la divinidad, porque su propia esencia no tiene la capacidad, ¿sí?, de recibir tal actualidad de conocimiento. Solamente tiene la capacidad de llegar a conocer lo que está posibilitado por su propia potencia, que a su vez es fruto de su esencia, de su naturaleza. Y bueno, finalmente decir que el acto y la potencia se relacionan como lo participado y el participante. El participante, recuerden, va a ser la potencia es sujeto, entonces por eso es participante, y el acto es lo participado porque es la perfección recibida debido a otro agente, ¿sí? Que ha dado la capacidad eh, de actualizar esa potencia. Y bueno, ¿cuál es el problema de lo posible y la potencia? Porque yo les he mencionado en minutos anteriores, a veces combinando términos de posible y potencia, aunque no son lo mismo. Miren, en la época moderna se hizo un cambio en la concepción genérica en el mundo de la filosofía de lo posible y de la potencia. No es lo mismo lo posible y la potencia, porque la potencia, habíamos dicho, es capacidad de recibir perfección, mientras que lo posible es aquello que puede ser. Entonces, aquí quiero que ustedes noten, si con mente metafísica, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Eh, porque hay que ser muy sutiles
para entender esta diferencia. Mientras que la potencia se anota como la capacidad de recibir una perfección, que es una capacidad real, que es una capacidad que brota de la naturaleza. La noción de lo posible, fíjense que solamente se limita a, en últimos términos, y usando, ayudándonos de la analogía, lo posible solamente nos apunta a una especie de eventos fortuitos que puedan darse sí o no. Es decir, es un concepto que no nos está hablando de una característica que brota de la constitución ontológica, ¿sí? De las cosas, sino que es solamente cosas que pueden ocurrir debido a agentes indeterminados o impensables. El término potencia es un concepto más fuerte que el término de lo posible, en tanto que potencia está anclada a la capacidad o a la naturaleza de cada ente. Entonces, la mascota está en la posibilidad de aprender a hacer un truco, por ejemplo, pero porque esto está inherente en la naturaleza de la mascota. Ahora, hay mascotas que sí podrían aprender trucos y otras que quizás no sería posible. Piensen ustedes quizás en alguna mascota más común como un perro, un gato, que pueden ser enseñados y que en tanto que su naturaleza les permite guardar cierto patrón de comportamiento, en efecto, pues van a tener cierto patrón de comportamiento aprendido, ¿no? Pueden aprender un truco, eh, pero esto es parte o esto brota como capacidad de su propia naturaleza. En cambio, si ustedes quieren enseñarle eh, un truco a una planta, pues evidentemente no va a ser posible. Y ojo, no va a ser posible. ¿Por qué no puede ser? Porque no tiene la capacidad de aprender trucos. Entonces, una cosa es lo posible y otra cosa es la potencia. ¿Qué término es más metafísico? El de potencia, porque nos apunta directamente a la naturaleza de los entes, mientras que lo posible solamente es una consideración muy genérica y que está abierta a indeterminaciones o agentes causales que igual y no los podemos considerar en el momento. Y bueno, la potencia también se puede entender, eh, la potencia y lo posible, este problema se puede entender desde desde dos sentidos. El primero de estos sentidos es el sentido absoluto, perdón, relativo. El sentido relativo. Por ejemplo, una pared puede estar pintada porque tiene la capacidad real para recibir un color, que remite a su vez a una potencia activa que corresponde a la facultad de alguien para ponerle color a esa pared. Es decir, cuando yo quiero hablar de lo posible, ¿sí? En un sentido relativo es porque algo puede ser realizado sí o no por otro agente. En el caso que les acabé de mencionar es el de una pared que puede ser pintada. Entonces, lo posible puede ser relativo, sí. Acuérdense, relativo es lo que tiene relación con algo. Entonces, la pared, ¿cómo se relaciona
Para ser pintada, bueno, se relaciona porque debe ser pintada por alguien, ¿sí? Por un pintor. Y este pintor funge como un agente que determina si es o no posible. O sea, porque puede estar una pared ahí, pero si hasta que no haya quien la pinte y que, no la, y que decida pintarla, esa pared no va a recibir color. Entonces, ¿por qué es posible en sentido relativo que una pared pueda ser pintada? Porque depende de que hay un agente que quiera pintar una pared. Es decir, es posible que una pared pueda ser pintada siempre y cuando haya quien la pinte y evidentemente haya con qué pintarla. En cambio, podemos entender lo posible en un sentido absoluto, nada más que esto ya significa, digamos, una consideración lógica más que metafísica, porque lo posible, ¿qué es lo posible en sentido absoluto? Pues lo posible es todo lo que no sea contradictorio. Y en esto es, creo que algo que hay que poner mucho énfasis, porque eh, recuerden que la naturaleza siempre guarda un orden y se rige bajo el principio de no contradicción, que dice que algo no, no puede ser y no ser bajo el mismo aspecto y al mismo tiempo, la misma circunstancia. Porque en efecto, no, las cosas tienen una unidad, tiene una expresión temporal, tiene una expresión metafísica, ontológica, que hace que todas las cosas sean procesuales y guarden ese orden. Cuando ese orden se superpone, podemos encontrar contradicciones. Y entonces, por ejemplo, eh, o estás despierto o estás dormido. Una cosa diferente es estar somnoliento. Ah, o eres seminarista o eres sacerdote. No puedes ser sacerdote y ser seminarista. Y viceversa. No puedes ser seminarista y a la vez ser sacerdote, porque serían contradictorios. Analicen ustedes el término sacerdote eh, o, o presbítero y analicen el término seminarista y encontrarán que no se puede ser uno y ser el otro al mismo tiempo, bajo la misma circunstancia. Entonces, en sentido absoluto, no es posible que un sacerdote sea seminarista, porque el ser sacerdote excluye la capacidad de ser seminarista y viceversa. Un seminarista no puede ser un sacerdote porque el concepto seminarista excluye al concepto de sacerdote. Entonces, ¿para qué nos sirve esta distinción de lo posible y la potencia? Bueno, sobre todo en términos contemporáneos para entrar en el diálogo con otras ciencias y dejar en claro que al menos lo posible, en un sentido relativo, nos ayuda a identificar las condiciones eh, aleatorias en cierto grado o las condiciones azarosas por las cuales una cosa pueda darse. Estaríamos hablando de probabilidad, eh, probabilidades, ¿no? Eh, explicaciones causales de índole social, índole psicológica, económica, etcétera. Y en un sentido relativo, pues nos va a ayudar a hablar sobre todo en términos de la lógica, ¿no? De analizar las esencias, de analizar los conceptos e identificar cosas que son o no son contradictorias y que por ende pueden ser posibles o pueden no ser posibles, ¿no?
algo imposible quizás en términos biológicos sea, no sé, que quizá que se pueda cambiar de manera absoluta el genoma de una persona. De manera absoluta, aniquilaríamos a la persona, porque si hay algo que guarda a nivel biológico la identidad de una persona, evidentemente es su código genético, el cual, al cambiar de manera absoluta, estaríamos diciendo que está cambiando totalmente la persona. Y entonces ya no sería esa persona, ¿no? Entonces, términos absolutos, pues una persona no sería posible que cambie absolutamente su código genético, so pena de aniquilar a la persona misma. Y bueno, esto es la clase del tema del acto y la potencia. Espero cualquier duda, sea por cualquiera de los canales de comunicación que tenemos y platicamos cualquier duda en la siguiente clase. Muchas gracias.